Hoy vamos a hablar de un periodo apasionante. Vamos a centrarnos en los locos años 20, un periodo de lenta recuperación en Europa y de bonanza económica en Estados Unidos. Una década prodigiosa que terminó abruptamente con el crack de 1929, el colapso económico más grande hasta el momento. Comenzamos. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918 y la paz con los aliados se firmó en 1919. Tras la finalización del conflicto, se produjo una década de prosperidad económica en Estados Unidos que duró hasta 1929, año en el que se hundió la Bolsa de Nueva York. Se trató de una etapa de una gran prosperidad, unos años en los que la economía norteamericana fue a toda máquina. A lo largo del siglo XIX, Estados Unidos había pasado de ser un país de agricultores a convertirse en una potencia industrial, lo que, sumado a una inmigración masiva, lo había convertido en una potencia económica y demográfica. Su población pasó de los 5 millones del año 1800 hasta los 106 millones del año 1920. Estados Unidos también había experimentado un enorme crecimiento territorial. Las 13 colonias originales se habían expandido, comprando o conquistando el oeste. Y precisamente allí, en el oeste, es donde se encontraron enormes reservas de materias primas que sustentaron el crecimiento económico estadounidense. Carbón en los montes Apalaches y en las montañas rocosas, petróleo en Texas, hierro en las cercanías de los Grandes Lagos, oro en California, madera en Washington y todo tipo de metales como más oro, más hierro, cobre o plata en las montañas rocosas. Estados Unidos pudo introducirse exitosamente en la Segunda Revolución Industrial gracias a todas estas materias primas, a la vez que también conseguía ingentes cantidades de dinero exportándolas al resto de Europa. Así que para el año 1900 se había convertido de largo en la primera potencia mundial, el país con un Producto Interior Bruto más grande del mundo, una posición que había mantenido en 1914, al comenzar la Primera Guerra Mundial, y que se mantuvo al terminar el conflicto. Debido a que gran parte de la industria europea se había destruido durante la Primera Guerra Mundial, los países involucrados, como Francia, Reino Unido, Alemania o Rusia, redujeron su Producto Interior Bruto. Pero Estados Unidos salió enormemente beneficiado. Por un lado, no tuvo que sufrir bombardeos ni destrozos, debido a que la guerra se libró en el Viejo Mundo. Y por otro lado, sus fábricas, intactas, vendieron todo tipo de productos a los países en guerra, desde armamento hasta artículos de primera necesidad. Así es como Estados Unidos se convirtió en la primera potencia industrial del mundo. Tras la Primera Guerra Mundial, los productos norteamericanos invadieron los mercados europeos y también otros mercados que tradicionalmente se habían surtido de productos de Europa, como Latinoamérica o Asia. El 45% de la producción industrial mundial procedía de Norteamérica. Estados Unidos se había convertido en la fábrica del mundo. El periodo entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el crack de 1929 es conocido como los felices años 20. El American Way of Life, o modo de vida americano, se sustentaba en valores como la libertad, la igualdad, la prosperidad económica y los derechos civiles. Aunque, claro, esta libertad, esta igualdad y estos derechos civiles no eran aplicables a todos, porque básicamente ni los negros ni los nativos los tenían.
ya que en Estados Unidos había leyes que permitían la segregación racial. El éxito económico de Estados Unidos se debió a una suma de varios factores. La abundancia de recursos naturales, fáciles de obtener y baratos, permitió la industrialización masiva. Una industrialización que, además de hacia la industria pesada, también se orientó hacia los bienes de consumo, los pequeños utensilios que todo el mundo quiere para vivir. Las empresas estadounidenses fueron de las primeras en fabricar a buen precio electrodomésticos como neveras o radios, o ingenios revolucionarios como el coche. Hay que tener en cuenta que el primer coche se había patentado solo 23 años antes, y tenía un aspecto así. Vamos, que básicamente era un banco de madera con ruedas, con una velocidad máxima de solo 16 km por hora. El Ford T fue el primer coche que se fabricó y se vendió de manera masiva. Y oye, hay que decirlo, esto ya era otra cosa. El Ford T era barato e iba rápido, muy rápido, iba como un pepino y alcanzaba una velocidad máxima de unos loquísimos 70 km por hora. La población, en constante crecimiento, multiplicaba la expansión económica. Millones de personas emigraron a Estados Unidos durante esta época, así que la existencia de un enorme mercado interior permitió que las empresas pudieran producir en masa, beneficiándose de las economías de escala. Siempre sale más barato producir, por ejemplo, radios para 100 millones de personas que para un mercado de solo 5 millones. Los estadounidenses cobraban buenos sueldos, así que, con una renta elevada que les permitía adquirir todo tipo de productos, comenzó el consumo de masas. Si hay dinero para gastar, se gasta. Millones de obreros y de trabajadores de clase media tenían acceso a múltiples productos, como electrodomésticos, casas de vacaciones o automóviles, que podían ser pagados al contado o a plazos. Era lo que se llamó el American Way of Life, el modo de vida americano. En ningún otro lugar, como en Estados Unidos, las clases trabajadoras tenían acceso a tantas comodidades. Estados Unidos era la Arcadia feliz en la que el capitalismo triunfaba. En definitiva, los estadounidenses tenían una de las rentas per cápita más altas del mundo, a la vez que, gracias a la producción en masa, podían disfrutar de productos excepcionalmente baratos. Y como la economía iba tan bien, se facilitaron las condiciones para dar créditos. De modo que, mediante un préstamo, incluso la gente con menos recursos pudiera adquirir aquellos productos más caros con los que tanto soñaban, como un coche o una casa de vacaciones. La economía ya no se basaba solo en el ahorro y las compras, sino también en el sistema bancario. Y las empresas norteamericanas iban tan bien que la bolsa experimentó una gran expansión. Parecía que la economía americana no pararía nunca de crecer. Parecía que era un pepino sideral que siempre iría bien. Pero el sistema tenía fallos y estaba a punto de explotar. Tras 4 años de durísima guerra, los países europeos que habían participado en la Primera Guerra Mundial habían transformado sus economías en economías de guerra. Las fábricas de autobuses se habían reconvertido en fábricas de tanques.
Las fábricas de ollas se habían transformado en fábricas de cascos, las fábricas de maquinaria se habían reconvertido en fábricas de cañones, y así con todas las industrias. Y muchos campos y ciudades habían quedado devastados por la guerra. Hacía falta una enorme inversión para reconstruir Europa y volver a orientar las fábricas a la producción de artículos para el gran público. En un primer lugar, Estados Unidos concedió una gran cantidad de préstamos baratos a Europa, así como vendió grandes cantidades de maquinaria moderna. A corto plazo, entre 1919 y 1920, estas facilidades produjeron un gran crecimiento económico, mientras se reparaban las zonas más devastadas y se transformaba la industria europea. Pero el rápido crecimiento económico provocó una gran inflación, por lo que Estados Unidos cortó los créditos a Europa, que se sumió en una crisis económica. Este problema económico es algo muy habitual. Cuando la economía de un país crece mucho, los empresarios aprovechan para subir los precios de sus productos. Y los trabajadores también exigen que les suban los salarios, lo que acaba provocando la inflación. Es decir, una subida generalizada de precios. Una inflación alta resulta negativa para una economía porque sus productos cada vez son más caros en el mercado internacional. Por ejemplo, fijémonos en Francia, una potencia exportadora de quesos apestosos. Si el precio de sus productos es cada vez más alto, serán menos atractivos para los consumidores internacionales, por lo que al final acabarán no siendo capaces de venderlos. Así que la medida más común para evitar que los precios suban es que los bancos centrales de cada país reduzcan la cantidad de dinero en circulación. Así, al haber menos dinero en el sistema económico, se evita que aumenten los precios. Esto es lo que se llama una política deflacionista. La solución a esta crisis económica varió en cada país. Mientras que, por ejemplo, Gran Bretaña llevaba a cabo una política deflacionista, Alemania, más preocupada en reconstruir el país que en controlar la inflación, acabó haciendo justo lo contrario. Continuó imprimiendo dinero, mucho dinero, y más, y más, y más dinero. Y esto acabaría siendo desastroso. Como el Banco Central alemán continuó generando dinero, la inflación alemana se hizo cada vez más y más grande, y los precios se descontrolaron. Por ejemplo, para comprar una onza de oro, que es una cantidad tan pequeña como esta, en septiembre de 1921 se necesitaban 2.171 marcos. En enero del 22, solo 3 meses después, se necesitaban 3.976 marcos, casi el doble. En septiembre del 22, más de 30.000 marcos, y en enero del 23, casi 400.000 marcos. Los precios se habían descontrolado. La inflación hacía que fuera imposible que, con una escalada de precios así, la economía funcionara bien. Pero la cosa iba a ir aún a peor. Acompáñame a ver esta triste historia. En septiembre del 23 hacían falta casi 270 millones de marcos. El 2 de octubre, más de 6.600 millones. El 9 de octubre, más de 24.000 millones. El 16 de octubre, 84.000 millones. Y el 23 de octubre, más de 1 billón, con B, de marcos. Y lo peor se alcanzó el 30 de noviembre, cuando para comprar una onza de oro hacían falta 87 billones de marcos. Para que veáis la locura, antes de la inflación existían billetes de 1, 2, 5, 20 y 50 marcos. Pero cuando los precios se desbocaron, se acabaron imprimiendo billetes de 50.000, de 100.000, de 1 millón, de 100 millones y hasta de 20 billones de marcos.
Con esta situación tan desastrosa, en la que el dinero alemán no valía prácticamente nada, Alemania no podía pagar las reparaciones de guerra a Francia. Así que el gobierno francés decidió que si Alemania no pagaba con dinero, se lo cobraría en especie, e invadió la rica cuenca del Ruhr, una zona con importantísimas minas de carbón, y comenzó a cobrarse las reparaciones con el carbón alemán. Finalmente, esta desastrosa hiperinflación se solucionó cuando el gobierno puso en funcionamiento una nueva moneda, un nuevo marco alemán, al que le quitó 12 ceros. Pero lo más importante es que el Banco Central dejó de imprimir billetes a lo loco y solo creó dinero ajustándolo a la riqueza real del país. En 1924, Alemania finalmente logró contener la inflación, pero la crisis había sido tan profunda que tendría graves consecuencias. Parte del pueblo alemán había perdido la confianza en la democracia y el capitalismo. Así que, cuando pocos años después apareció un político carismático y populista que aseguraba ser capaz de solucionar fácilmente los problemas de Alemania, muchos decidieron confiar en él. Y la ocupación francesa de la cuenca del Ruhr soliviantó a los alemanes, que, tras las durísimas imposiciones del Tratado de Versalles, lo vieron como una humillación más. Y a largo plazo, esto llevó a que, cuando una década después Hitler prometió poner fin a todas aquellas humillaciones, muchos decidieran confiar en él. Tras la hiperinflación, se vio que Alemania no podría pagar las reparaciones de guerra, por lo que se negoció un nuevo programa de pagos llamado el Plan Dawes. Pero Alemania siguió teniendo problemas para pagar, y en 1929 tuvo que ser sustituido por el Plan Young. La base sobre la que se planeó el pago de las reparaciones de guerra era que Estados Unidos prestaría dinero a Alemania, que lo usaría para reconstruir su industria, para poder así generar beneficios y poder devolver tanto el préstamo como las reparaciones de guerra. En principio, todo esto no parecía un mal plan. Estados Unidos vendía materias primas y maquinaria a la devastada Europa, y le prestaba dinero a Alemania para que el continente pudiera reconstruirse. Pero el problema era que la buena marcha de la economía europea había quedado unida a la buena marcha de la economía estadounidense, y la economía norteamericana tenía serios problemas. En 1929, la bolsa de Nueva York se desplomaría. Iban a llegar el crack de 1929 y la Gran Depresión. Se avecinaban tiempos muy duros. La economía estadounidense había ido muy bien durante los felices años 20. Estados Unidos vendía materias primas y maquinaria a una Europa que estaba devastada y era incapaz de producirlas. Así que Estados Unidos obtenía grandes beneficios gracias al comercio internacional. Pero para los campesinos estadounidenses las cosas no iban tan bien. Durante la Primera Guerra Mundial se habían endeudado para comprar nuevas tierras y máquinas con las que mejorar su producción, para venderla luego a Europa, que estaba siendo devastada por el conflicto. Pero el viejo continente recuperó rápidamente su producción agrícola durante los años 20. Naturalmente, es más fácil recuperar la producción agrícola, para lo que básicamente basta con volver a sembrar y a arar, que recuperar la producción industrial.
para lo que hay que reconstruir: fábricas, líneas de ferrocarril y carreteras. Así que el primer sector que se recuperó fue la agricultura europea. Esto originó que los agricultores norteamericanos no pudieran exportar sus productos, que cayeran los precios y que muchos de ellos se arruinaran. Esta crisis de sobreproducción agraria en Estados Unidos fue un anticipo de lo que iba a venir después, pero nadie supo verlo. Por otro lado, había industrias tradicionales como el carbón, el textil o la siderurgia que estaban tocando techo. El gasto de la gente comenzaba a orientarse hacia otros sectores más nuevos, como el automovilístico, el químico o el eléctrico. Además, existía un desfase en el reparto de los beneficios industriales. A pesar de ser un país con buenos salarios, durante la década de los años 20, los salarios solo crecieron un 17%, mientras que los beneficios empresariales lo hicieron en un 65%. Los beneficios se reinvertían en las fábricas, aumentando la producción, mientras que la gente no disponía de suficiente renta para poder comprar más productos. Así que esta producción extra de las empresas norteamericanas debía orientarse sí o sí hacia Europa. Cuando la industria europea terminó de recuperarse y llegó el momento en el que las empresas americanas fabricaban más de lo que eran capaces de vender, todo se vino abajo. Se avecinaba una crisis de sobreproducción. Cuando la industria europea terminó de recuperarse y el viejo continente fue capaz de producir por sí mismo, llegó el momento en el que las empresas americanas fabricaban más de lo que eran capaces de vender. Y todo se vino abajo. Pero el detonante comenzó en la bolsa de valores. A pesar de la buena marcha de la economía, las acciones de muchas empresas estaban sobrevaloradas, es decir, costaban más del valor real de la empresa. Imaginémonos una fábrica de camisetas. Como los americanos de la época tenían buenos sueldos, compraban muchas camisetas. Venga a comprar camisetas, a lo loco. Camisetas para ir a trabajar, camisetas para estar por casa, camisetas para ir a pasear al perro, camisetas para montar en coche, camisetas para acción de gracias, camiseta para disfrazarse, camisetas para todos. La gente que quería invertir veía que la empresa iba muy bien y todos querrían comprar acciones. Como el precio de las acciones se rige por la ley de la oferta y la demanda, su valor subió mucho y llegó a subir tanto que, en realidad, pagando lo que se paga por cada acción, la empresa acabó valiendo muchísimo más de lo que le correspondía por su volumen de ventas. Es decir, si nuestra empresa de camisetas estaba vendiendo 1 millón de camisetas al año, cada una valorada en $1, y al final, en la bolsa, la empresa acaba valiendo 200 millones de dólares, es que algo va mal, porque tiene poco sentido que una empresa valga el equivalente a las ventas que va a tener durante 200 años, porque así es imposible recoger beneficios. Pues algo así es lo que sucedió. Como mucha gente quería invertir en bolsa, al final muchas empresas estaban sobrevaloradas. Cuando en 1929 las noticias sobre la ralentización de la economía llegaron a la gente, comenzó la desconfianza. Estamos hablando de que la economía europea se recuperaba y que las empresas americanas ya no conseguían vender tanto en Europa como antes. Así que el 24 de octubre, el Jueves Negro, comenzó la histeria. Todos querían vender sus acciones, ya fueran de Ford, de General Motors o de lo que fuera. Dado que el precio de las acciones se basa en la oferta y la demanda, como nadie quería comprar acciones,
el mercado bursátil se hundió. En menos de un mes, el índice de la bolsa de Nueva York, el Dow Jones, pasó a valer la mitad. Pero a pesar de que en los meses siguientes pareció haber una recuperación, solo fue un espejismo. En los 3 años siguientes, la bolsa terminó de hundirse, perdiendo el 90% de su valor. Miles de inversores se arruinaron. Había casos de familias que habían invertido todos sus ahorros en acciones, o de gente que se había endeudado para comprarlas y ahora se veía con unas acciones que valían un 90% menos, es decir, prácticamente nada, y aún así tenían una enorme deuda por pagar. Las acciones, en el fondo, valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas. Os voy a poner un ejemplo. Cuando Bankia fue privatizada y salió a bolsa en el año 2011, el precio de cada una de las acciones era de 3,79 euros. Como la gente no se fiaba de la situación de Bankia, casi nadie quería comprar acciones, y los que las tenían querían venderlas. Esto hizo que en menos de 2 años sus acciones acabaran valiendo solo 14 céntimos de euro, es decir, un 96% menos de lo que costaban al principio. Imagínate que hubieras comprado 10.000 acciones. Te habrías gastado 37.900 euros en ellas. Y si las hubieras mantenido en el tiempo, te habrías quedado con la locura de 1.400 euros. Una ruina absoluta. Y ahora imagínate que además te hubieras endeudado para adquirir esos 37.900 euros con los que comprar las acciones. Te verías con unas acciones que prácticamente no valen nada y una enorme deuda por pagar. Pues esto es lo que le pasó a muchos estadounidenses en esta época. Y es que, como dice el refrán, la avaricia rompe el saco. La crisis bursátil fue solo el comienzo. Según comenzaron a desplomarse las acciones, cundió el pánico. Los inversores retiraron sus ahorros de la bolsa y muchas empresas se quedaron sin capital para seguir operando y tuvieron que cerrar. El hecho de que miles de inversores se arruinaran y no pudieran devolver sus deudas hizo que cientos de bancos tuvieran que cerrar por todo Estados Unidos. La crisis bancaria estaba a punto de amplificar el problema. Temiendo que no les pagasen las deudas, los bancos supervivientes dejaron de dar créditos, lo que hizo inviable negocios que, a pesar de la crisis, podían seguir siendo rentables. El cierre de miles y miles de empresas hizo que aumentara el desempleo. Y ante el miedo, ante la posibilidad de quedarse sin trabajo, el consumo de las familias se redujo, lo que agravó la crisis de superproducción, provocando que cerraran aún más negocios. Las empresas que tenían stock almacenado de antes vieron cómo su problema se complicaba aún más, ya que vendían menos y menos productos. Así que tuvieron que despedir a sus trabajadores o, directamente, cerrar. La economía estadounidense entró en una década de profunda crisis económica. Una crisis que se acabó contagiando a Europa. Porque, como dice el refrán, cuando Estados Unidos estornuda, Europa se resfría. El presidente de Estados Unidos, Herbert Hoover, trató de controlar la crisis mediante unas políticas económicas liberales. Según su punto de vista, el Estado debía intervenir lo mínimo posible e inspirar confianza, reduciendo su gasto. De esta manera, la economía se autorregularía sola. Según la teoría liberal, reduciendo el gasto público, endureciendo el acceso al crédito y bajando la inflación, cerrarían algunas empresas y se quedaría la gente sin empleo, pero también podrían reducirse los precios. De esta forma, al bajar los precios, los artículos volverían a ser atractivos para el público, que aumentaría su gasto. Y así, al aumentar las ventas, los desempleados volverían a ser contratados y abrirían nuevas empresas, reactivándose
la economía. Básicamente se inspiraba en las ideas de Adam Smith: intervenir lo mínimo posible para que la economía, el mercado, se autorregulase. Pero la realidad es que no funcionó. 3 años después del crack de la bolsa, el paro había subido del 3,2% al 25%. El Producto Interior Bruto se había reducido un 27% y la producción industrial se había reducido en un 38%. Las políticas de Hoover no funcionaban. F por Hoover. Con una situación económica terrible y millones de norteamericanos sin trabajo, en 1932 Franklin Delano Roosevelt ganó las elecciones y llevó a cabo una política denominada el New Deal, el Nuevo Pacto. Esta política, basada en las ideas del economista John Keynes, buscaba una actuación anticíclica, es decir, que rompiera el ciclo económico. Para ello, el Estado intervendría en la economía para corregir las imperfecciones que la mano invisible de Adam Smith no podía solucionar. Keynes era un economista británico que había desarrollado una teoría económica que explicaba que el capitalismo no era un sistema perfecto. Fue el primero que explicó de forma convincente las limitaciones del capitalismo y que supo teorizar cuándo los gobiernos debían intervenir en la economía para mejorarla. Esta intervención debía realizarse en el marco de la Gran Depresión. Keynes explicó que la falta de trabajo provocaba que la gente no gastase dinero y que, como no gastaba dinero, más empresas cerraban y se despedía a más gente, entrando así en un círculo vicioso de autodestrucción. Pero existía una alternativa a que los gobiernos observaran pasivamente cómo la economía se autodestruía: la inversión pública. Keynes argumentó que los gobiernos debían endeudarse para crear grandes planes de obras públicas que reactivasen la economía. Estos grandes planes, que podían consistir en la construcción de presas o carreteras, generarían puestos de trabajo, lo que haría que los trabajadores contratados dispusiesen de dinero, que por supuesto gastarían, generando a su vez que otras empresas ganasen dinero y contratasen a más gente, reactivando así la economía. Este aumento del consumo haría que a su vez el Estado recaudase más impuestos, con lo cual recuperaría el dinero gastado y reduciría su endeudamiento. Roosevelt puso en marcha numerosos programas de obras públicas para mejorar la eficiencia del país, como presas hidroeléctricas, carreteras o sistemas de regadío. Se destruyeron también los excedentes de la agricultura para acabar con la superproducción y evitar que los precios bajaran. También se ayudó económicamente a los desempleados y se puso los bancos bajo control para evitar que dieran crédito sin garantías. Con todas estas medidas, el New Deal comenzó a mejorar la situación, aunque no sería hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial cuando la economía norteamericana se recuperó del todo. El New Deal de Roosevelt había funcionado. La crisis se contagió al viejo continente, pero a pesar de que le afectó de un modo menos grave, tendría consecuencias catastróficas. El desempleo en Reino Unido o Alemania fue bastante menor al de Estados Unidos, e incluso el descenso del Producto Interior Bruto también fue menor. Y es que la catástrofe no sería económica, sino política. La reconstrucción y recuperación de Alemania se había basado, sobre todo, en préstamos estadounidenses. La crisis bancaria en Estados Unidos hizo que se cortaran los préstamos a Alemania,
lo que empeoró su situación económica justo en un momento crítico. Adolf Hitler trataba de llegar al poder. En 1928, antes del comienzo de la crisis, el partido nazi obtuvo un irrisorio 2,63% de los votos. Pero a partir de entonces, al cortarse los créditos estadounidenses, Alemania volvió a ser incapaz de pagar las reparaciones de guerra, mientras Francia, sin importarle la crisis, seguía exigiendo que los alemanes pagaran. Hitler utilizó la crisis para denunciar una conspiración internacional que buscaba hundir a Alemania, y anunció que si él gobernaba, Alemania dejaría de pagar las reparaciones de guerra. Este mensaje, en una situación de gran malestar, cuajó. En 1930 le votaron un 18,25% de los alemanes. Poco después aumentaría hasta el 37,27% e incluso hasta el 43,91% de los votos. Las crisis económicas son los momentos más oportunos para los demagogos, aquellos que proponen soluciones muy sencillas a problemas muy complejos. Y es en este contexto de crisis económica como acabó llegando Hitler al poder. Pero esa es otra historia. La Gran Depresión en Europa incluso llegó a afectar a la política en España. Primo de Rivera se había convertido en dictador en 1923, pero el estallido de la crisis económica en el año 29 debilitó su posición hasta acabar dimitiendo en 1930. Un año después comenzó la Segunda República. Pero en un contexto de crisis económica internacional, la República no tuvo la suficiente estabilidad como para durar a largo plazo, y acabó estallando la Guerra Civil. Seguramente, con una situación económica favorable, la Segunda República hubiera sobrevivido y habría acabado convirtiéndose en un sistema republicano parecido a Francia. Pero eso ya es historia ficción. Lo que sí está claro es que la crisis económica sería fundamental para provocar el auge de los fascismos en Europa. El viejo continente estaba a punto de sumirse en una etapa muy oscura. Es muy posible que si has llegado hasta aquí te interese ver otros vídeos de geografía e historia, así que te recomiendo que te suscribas al canal. Incluso si eres docente, también, porque tienes perlitas para que vean tus alumnos. Y si estás estudiando para ser docente, te recomiendo que te veas la playlist específica para las oposiciones de geografía e historia. Si te ha sido útil, dale un buen like y comenta. Y pásaselo a quienes creas que puede interesarle. Muchas gracias y un saludo.